Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. Ahora sí, nos enlazamos con la ciudad de Guadalajara para recibir al maestro Rodolfo Guerrero Martínez, abogado especializado en Derecho Constitucional, Protección de Datos Personales y Ciberseguridad, asistente de investigación, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Universidad de Guadalajara. Cuenta con maestría en Derecho con orientación en Constitucional y Administrativo, conferencista nacional e internacional, capacitador, investigador y colaborador en distintos medios digitales y televisivos como Canal 44, TV UDG, Canal 4 TV Guanajuato, Talent Republic y el NCC Iberoamérica. Bienvenido, maestro Rodolfo Guerrero Martínez. Para mí es un gusto y de igual manera, querida Arminda, a estar con toda tu distinguida audiencia y, bueno, compartir un poco de lo que hacemos de forma muy alegre, por cierto, y con mucho entusiasmo. Usted cuenta con un gran número de publicaciones de derechos humanos y las nuevas tecnologías. ¿Le gustaría mencionarnos la gran importancia de estar informados respecto de estos temas? Sí, querida Arminda, fíjate que relacionado a estos temas que he escrito, pues, en los últimos meses y últimos años, eh, es prioridad reconocer que con la progresividad de los derechos humanos ha habido un tema que poco se le ha hecho hincapié dentro del auge tecnológico, que es la alfabetización digital, y con ello, evidentemente, la interpretación que tendrán estos derechos, como el anonimato, como todo lo relacionado a neurotecnologías, inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, ciberseguridad, por ejemplo. Y ha sido para mí muy relevante informar, eh, poder incluso estructurar planes que al día de hoy estamos ejecutando con aliados en el país que vengan a proporcionar los mínimos indispensables, es decir, internet, alumbrado, electricidad, para entonces ya hablar de todos los otros temas futuristas, así denominados o comprendidos por muchos. Esa es la importancia, tutelar, comprender, alfabetizar, entre muchas otras cosas más. En nuestro mundo contemporáneo, las redes sociales son algo cotidiano, por lo que debemos tener el conocimiento de la protección de datos personales en las plataformas y las redes sociales digitales. ¿Usted qué opina? Por supuesto, es prioridad reconocer que en la actualidad, incluso no solamente lo que hacemos en el manejo de redes sociales, plataformas y aplicaciones digitales es lo que debemos de tener especial cuidado, sino en el reconocimiento de que toda nuestra economía corpórea es un dato sensible, un dato biométrico que al día de hoy está siendo solicitado por gobierno, por el sector privado y en sobremanera hay que cuidarlo. Entonces, sí, tenemos que tener conocimiento, tenemos que partir no solamente de las leyes, sino del máximo postulado que es el bien jurídico a tutelar, el dato. El dato es el bien jurídico tutelar, evidentemente en toda esta vorágine de temas que involucra la progresividad tecnológica y reconociendo que el dato personal, como bien dice el órgano constitucional autónomo de nuestro país, que es el INAI,
no solamente hace que permita que te identifiques, sino también te hace identificable. Y eso es bien importante de comprender, aplicar y, por supuesto, considerar 24/7. Con el uso de las plataformas y las redes sociales continuo en la cotidianidad, a veces perdemos de vista esto que es tan importante y sí, como bien lo dice, debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestros datos porque hay ciertas aplicaciones que copian nuestros datos y fácilmente pueden tener acceso o lo que comúnmente se escucha que hackean las cuentas y este tipo de situaciones. Por supuesto, tenemos que cuidar mucho la extensión de lo que es nuestra identidad digital en la actualidad. Los dispositivos digitales, electrónicos, los smartphones, teléfonos inteligentes y que, por cierto, nos motive a alfabetizarnos para ser también igual de inteligentes, ¿verdad? Porque a veces no lo somos y es importante cuidar todo esto. Y digo en la actualidad, porque tal vez y solo tal vez en 3 años eh, o tal vez menos, todo esto que es una extensión y sea un intangible dentro también de nuestra economía corpórea. El tiempo lo dirá. Así es, usted participa en la organización de proyectos en materia de derecho y tecnologías de la información y comunicación. ¿Le gustaría comentarnos en qué consiste? Por supuesto, con el mayor de los gustos. Eh, Tanto para ti, querida Arminda, como para tu fina audiencia, les cuento, desde principios del año 2020, cuando pues en el mes de marzo se da lamentablemente el cierre y luego todo lo que implicaría la sana distancia, el uso de cubrebocas y demás, pues nos motivó a utilizar el tiempo de la mejor forma posible y empezar a hacer ciclos con el colegio en donde yo pues soy el titular de la Comisión de Legaltech, que es el colegio pues más viejo de México, por cierto, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, capítulo Occidente, y que busqué la manera de hacer toda esa pues apertura de la comunidad iberoamericana sobre temas de protección de datos personales, ciberseguridad, inteligencia artificial, la prevención, en este caso, para no ser víctima de actos de violencia digital y un sinfín de temas que al día de hoy pues ya nos llevó a que tengamos la cuarta saga de Derecho Digital. Empezamos la primera en el 2020. Eso por una parte. Y por otra, también aperturamos desde el año 2021 una sinergia bastante interesante con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, lo cual nos ha llevado al día de hoy, particularmente en el 2022 y en el año en curso 2023, a establecer ciclos de Derecho y Tecnología, ciclos de masterclass, en donde también he tenido muchos amigos que convergimos y nos comunicamos en pandemia a través de las redes sociales digitales, por cierto, y después de convocatorias que hacíamos por webinarios y demás, a que también pudieran participar en estos ciclos e impartir temas como derecho al olvido, por supuesto el marco comparado del tratamiento y tutela de los datos personales y también obviamente todo lo que involucra el ámbito legal de las criptomonedas, del Bitcoin. Y eso es lo que quiere decir este rubro tan llamativo, ¿no? O peculiar de organización de proyectos en materia de derecho y tecnologías, justamente el motivar ciclos, el motivar conceptos nuevos que permitan llegar a los no abogados, a los no ingenieros, sobre estos temas que ya deben de ser obligatorios para todas y todos y que motivan sin lugar a dudas, en mi humilde opinión, a la multi e interdisciplinariedad. Así es. ¿Usted qué opina respecto de esto que es la Bitcoin y esto que está ahorita tan en boga? Bueno, yo lo que pienso es que todo lo relacionado al ámbito de la economía digital es sumamente interesante, pero nos exige acercarnos a temas técnicos. En la actualidad me desempeño
Para mí muy importante eso, dentro de una apertura que se está haciendo de estos temas, por cierto, en diversas instituciones, una de ellas es la Universidad Panamericana, y he desarrollado desde Guadalajara el ámbito de aspectos legales de las criptomonedas y criptoactivos, y les he dicho a quienes son mis estudiantes que tengan pues muchas cosas en cuenta, ¿no? Desde el tema de la descentralización, que es donde proviene el Bitcoin, o sea, de la cadena de bloques, tecnologías descentralizadas que tienen la premisa de empoderar a la persona, pero solamente si conoce los puntos técnicos, los vive, los practica, los desarrolla. Y el tema de Bitcoin, más allá de que si debe de estar o no configurado por tal o cual banco central, debe de entenderse también en la alfabetización digital, que es la premisa mayor de todos los temas de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación. Claro, en mayor o menor medida con el grado de complicación por saber ciertos puntos finos, ¿no? Por ejemplo, en este tema, codificar, encriptar, trazabilidad y muchas otras cuestiones interesantes. Es muy importante tener estos conocimientos porque se da mucho el fraude en este tipo de situaciones, el desconocer todo esto. Entonces, usted sugiere que tomen primero un curso antes de apostar a este tipo de inversiones. Bueno, yo recomendaría sin lugar a dudas informarnos de la literatura que hay disponible y totalmente fidedigna y que la podemos comparar con también videos que son de instituciones, universidades que están de forma pública. Hacer comparativas, si es necesario un curso, y también tener mucho cuidado de quién imparte los cursos, porque muchas de las ocasiones se te invita a lo que es el lado oscuro del tema y por lo cual se pierde ese valor y se pierde la legitimidad de lo que significa estos ámbitos de la economía digital por estafas, fraudes, estructuras piramidales y un sinfín de cosas dentro de lo que se denomina como esta palabra trading, ¿no? Trading de criptomonedas. Bueno, o sea, son temas que la ciudadanía debe de comparar, e insisto, con las fuentes más tradicionales del conocimiento, que son los libros, hasta llegar a plataformas de instituciones, de institutos y demás. La propia Universidad de Guadalajara, UNAM, han tratado diferentes actividades en torno a esto, cuando específicamente hacen convocatorias sobre en los ámbitos bancarios o fiscales. Estimo que sí deben de informarse en sobremanera y deben de hacer una comparativa y nunca dejarse llevar por lo que le dijo alguien o por lo que leyeron en tal artículo o por lo que vieron, mucho menos en un anuncio publicitario que vieron a través de TikTok, Facebook, Instagram. Tener mucho cuidado. Es muy importante esto que está usted diciendo porque efectivamente en estas redes luego se publicita de cierta forma este tipo de cosas y sin tener el conocimiento previo necesario, pues es muy peligroso. Em, ¿Usted tiene alguna obra de arte que considere que aborda todos estos temas que estamos conversando? Bueno, en realidad hay dos artistas que he notado hace relativamente poco tiempo y que entrelaza de una manera bastante interesante estos rubros de la tecnología y que invita también a hacer una muy profunda reflexión al usuario, a la persona, al individuo, como la audiencia lo quiera comprender o aplicar en la cotidianidad estos rubros. Por ejemplo, hay una obra que se le titula o conoce como La plasticidad del píxel, y justamente es por la autoría de Bill Biota, esto en Nueva York, y que, bueno, toma inspiración a través de temas de William Shakespeare, elementos clásicos, primarios, pero por otra parte también te hace esa relación con el tema de los píxeles, que es bastante normal ver en la actualidad, que por cierto hoy, más allá de hablar de lo digital, hay que hablar también, o sea, no solamente de los denominados bits,
sino también de los qubits por aquello del cómputo cuántico. Pero yo diría que esta obra es muy interesante, la plasticidad del píxel de Viola, por una parte, Bill Viola, a través de esta obra, pues es muy interesante lo que nos refleja, la puede buscar la audiencia. Y otra sería El miedo que controla, de Antoni Muntadas, porque esto es en Barcelona, por cierto, en el 42, que refleja claramente estos medios de comunicación que juegan un papel crucial muchas veces como un mecanismo de control y como una construcción que nos refleja una mirada hegemónica de lo que pasa en la actualidad, nada más que ya no es a través solamente de un televisor convencional, sino de otras formas en las que pues ese nivel que tenga uno de atención, ese nivel de tiempo que se le dedique, pues se da también la influencia, control y actuación que tengan las personas. Y esta obra refleja muy bien eso. Y bueno, hay que recordar que el arte y los temas sociales siempre van de la mano porque pues son representaciones en donde nosotros queremos alentar al pensamiento crítico y también a que vean nuestro sentir a partir de lo que vivimos todos los días. Entonces, el auditorio, pues yo le recomendaría que observen estas obras. Evidentemente hay muchas más, pero serían algunas que tengo presentes y que me llamaron mucho la atención. ¿Tiene algún proyecto que quisiera compartir con nosotros? Bueno, usted realiza un sinfín de conferencias sobre de estos temas y ya es todo un experto en esto, pero no sé, quisiera compartir con nosotros qué proyectos está por realizar y no sé, quisiera invitarnos a alguno de sus proyectos. Muchas gracias, querida Arminda. Es muy gentil con tus palabras hacia un servidor. Desde luego, invitar a toda tu fina audiencia a, bueno, muchos webinars, encuentros que hacemos totalmente abiertos al público a través de las redes sociales. Estamos particularmente más activos en tres redes sociales, Facebook, YouTube y TikTok, con contenido pues interesante, desde efemérides, datos curiosos, datos históricos, etcétera, hasta tener conversaciones con otros abogados en temas tecnológicos, predominantemente constitucionales, civiles, entre muchos otros más. Entonces yo los invitaría a que nos sigan en las redes como Coffee Law, así como se escucha WWF, LAW de ley en inglés. Y bueno, yo los invitaría a que me sigan también como Rodo Guerrero para que se den cuenta de conferencias que son abiertas al público, incluso de cursos que tienen un costo mínimo o que son gratuitos. Vale mucho la pena que podamos generar estos diálogos cercanos y que utilicemos adecuadamente las redes sociales para propiciar, pues, ahora que hay tanta confusión y tanta desinformación, pues quitar ese velo de la ignorancia, esa información y esa sana crítica que se dé directamente a través de las redes sociales. Pienso yo que esos espacios sirven para eso, pero siempre de manera respetuosa. Yo me pongo a la orden de esa manera y sí, los invitaría a que siguiéramos adelante a través de eso. Yo les diría que próximamente vamos a tener, no sé, el cuarto diálogo internacional de juristas en noviembre. Vamos a tener otro ciclo de masterclass con el Poder Judicial del Estado de Jalisco, de Derecho y Tecnología y otras actividades más que pues no les quiero spoilear, pero que a lo mejor estimo, querida Arminda, tú lo hagas por mí tal vez, y yo estaré muy contento además de que lo hagas. También, bueno, una pregunta, no sé, tu opinión respecto de que se está temiendo que la inteligencia artificial llegue a suplir a ciertos profesionistas, ya lo han hecho en el ámbito médico, también en el ámbito legislativo se habla en algunos países en Oriente, están utilizando este tipo de tecnología. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Bueno, de la inteligencia artificial se han dado múltiples debates en los últimos meses. Estamos hablando desde la
carta abierta que se redactó por este Instituto del Futuro, en donde se adhirieron con firmas múltiples CEOs de la industria tecnológica para decir que se parara la inteligencia artificial. Y bueno, muchos pensaron más bien que era porque ellos también querían acaparar el mercado por otra parte. Y luego nos topamos con proyectos que son recientemente debatidos y que tienen más desarrollo, especialmente por la Unión Europea. Nos topamos también con consideraciones especiales de Reino Unido. Nos encontramos también aplicaciones interesantes por parte de China. Ojo, muy importante esto, no es que se reemplace la figura del abogado, es que se modifica, se actualiza acorde a las necesidades actuales y por otra parte la tecnología funge como herramienta, de manera tal que la inteligencia artificial es una tecnología generativa, de aprendizaje en algunos de sus tipos profundo y que debe de servir para eso, como una herramienta. Y justamente en esa actualización del operador del derecho, que aquí lo vemos como un abogado, de hecho, en la mayoría de los estados de la República, si no es que en todos, es licenciatura en derecho o carrera de abogado, etcétera. Bueno, en China ya no existe eso, ya es ingeniero legal o ingeniería legal. O sea, para aquellos que pensaban que las matemáticas no iban a toparse en el futuro del profesional del derecho y su campo con las ciencias sociales y humanidades, un gran error, mis queridos amigos, un gran error. Debe de estar todo esto relacionado y por supuesto, bueno, yo les diría que la inteligencia artificial, claro, tiene que establecerse en estándares de proceder ético, ya se ha hecho, no lo suficiente, se tiene que hacer una homologación muy buena de los procesos, insisto, una alfabetización digital, más allá de solamente una ley general en su caso, o que esté respaldado por el Ejecutivo, evidentemente a través de una Secretaría Especial, como se está proponiendo recientemente por parte de algunos queridos socios de su servidor en el Senado de la República. También tiene que estar acompañado del ámbito ético y también hago mucho hincapié de que las personas estén atentas, estén informadas de qué está pasando, porque a veces le estamos teniendo miedo a cosas que ni siquiera estamos entendiendo, no estamos leyendo, no estamos viendo nada. O sea, nos vamos con la desinformación y nada más un dato pequeño. Prácticamente la mayoría de las personas que ven, por ejemplo, hoy una nota de interés en redes sociales que probablemente esté bien fundada y motivada, ni siquiera le dan clic, no la leen, simplemente se van por los encabezados y ya. Entonces imagínense con temas tan importantes como la inteligencia artificial, como la ciberseguridad y todo lo que desemboca a partir de estos temas, bueno, es importante alimentar el pensamiento crítico, la dialéctica y evidentemente los valores. Hoy, también más que nunca, existe mucha intolerancia y la intolerancia, discúlpeme, no nos permite avanzar ni va en favor de la dialéctica ni nada, o sea, va justamente en detrimento de lo que debe de ser el ser humano en esta era disruptiva. Así es, y pues te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. No sé, espero que no sea la única ocasión, que podamos seguir contando con tu presencia en programas posteriores. Te agradecemos infinitamente que hayas estado en Arte y Derecho, todo lo que haces en relación con el derecho informático, y pues hasta pronto. Hasta pronto, querida Arminda, a toda tu fina comunidad, un gran abrazo a la distancia. Un abrazo. Y a ustedes que nos acompañan, nos vemos